estimaciones multifísicas y al software que vamos a utilizar, que es Consul Multiphysics, en su última versión 4.4. Después veremos algunos fundamentos de las funcionalidades para integración fluido-estructura que tenemos disponibles y veremos algunos ejemplos de simulaciones realizadas en este tipo de problemas. Finalmente, haremos una breve sesión de preguntas de los asistentes. Bien, en primer lugar, ¿qué es lo que queremos decir con una simulación multifísica? Bien, la aproximación tradicional al modelado, pues era en cada una de las diferentes áreas de la física matemática y de la ingeniería, pues había resoluciones de problemas, por ejemplo, de campos electromagnéticos, o de transferencia de calor, o de mecánica estructural, etcétera. Y entonces esto dejaba fuera muchos problemas del tipo multifísico, como son, pues, por ejemplo, este que tenemos aquí, que es la caída de un rayo sobre la superficie de un avión. En este caso, si nosotros queremos estudiar qué es lo que ocurre, cuál es el efecto que sobre el avión tiene esta caída de rayo, pues en primer lugar tendríamos que resolver cuál es la distribución de corriente eléctrica, o sea, la densidad de corriente en cada punto que aparece en el fuselaje del avión. Para resolver esto, pues tendríamos que resolver las ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones de conducción eléctrica y tendríamos un problema de resolución de electromagnetismo. Bien, una vez que tenemos la distribución de corriente, podríamos calcular cuál es la generación de calor en cada punto del avión por efecto luz. Y también pues la difusión de esa temperatura. Y podríamos calcular cuál es la temperatura en cada punto del avión. Es decir, que tendríamos que acoplar al fenómeno electromagnético, a las ecuaciones de Maxwell, de fenómeno electromagnético, tenemos que acoplar las ecuaciones de transferencia de calor con la generación de calor. Una vez que tenemos la temperatura calculada, podríamos saber cuál es el cambio en las propiedades del material. Es decir, cambio de elasticidad, de viscosidad, y podríamos hallar pues, los esfuerzos, o sea, las deformaciones y esfuerzos en cada punto del material. Por lo tanto, a las ecuaciones anteriores, que son de electromagnetismo y de transferencia de calor, había que acoplarle las ecuaciones del sólido deformable. Y tendríamos también acoplado un problema estructural. Finalmente, también podríamos decir que estos cambios en las propiedades del material pueden afectar a su vez a la distribución de corriente. Con lo cual tendríamos que resolver el problema fuertemente acoplado entre. Este es un ejemplo de problema multifísica, donde tenemos diferentes ecuaciones de ingeniería y de física acopladas. Bien, lo que permite Consul Multiphysics es combinar todas estas ecuaciones en el mismo software, de forma que se pueden trabajar con todas ellas simultáneamente y acopladas. Además de acoplar las ecuaciones, por ejemplo, de flujo fluido, de reacciones químicas, de campos electromagnéticos, de transferencia, etcétera, también podemos acoplar todo esto con nuestras propias ecuaciones definidas por el usuario. Tenemos ecuaciones que no se ajustan a ninguna de las ecuaciones clásicas de ingeniería y física. Bien, ahora mismo Consul Multiphysics es el líder mundial en simulaciones multifísicas. La compañía tiene sus oficinas centrales en Estados Unidos y en Estocolmo. Cuenta con más de 90.000 usuarios aproximadamente, y los distribuidores para España y Portugal es la empresa Allen Software Científico, que es la organizadora de estos. Con Consul Multiphysics podemos realizar simulaciones de tipo mecánico, de fluidos, de tipo eléctricos y químicos. Cubrimos esas 4 grandes áreas. Además, la funcionalidad más importante que tiene es que permite acoplar 2 o más fenómenos físicos de todo este tipo sin ningún tipo de limitación sobre el tipo o número de combinaciones que podamos producir. Además, también podemos trabajar con física sencilla en el mismo entorno, es decir, independientemente de qué tipo de punto utilicemos, el entorno y el flujo de trabajo va a ser el mismo, de forma que podemos trabajar en diferentes momentos con diferentes áreas como transferencia de calor o mecánica estructural, flujo fluido, etc. De esta forma, es una herramienta ideal para el desarrollo de productos interdisciplinarios.
Este es el entorno de información de Console, que es todo mundo. Es decir, que no tenemos que abrir diferentes aplicaciones para hacer las diferentes tareas de simulación, sino que aquí en este entorno te podemos hacer el diseño CAD, gestionar y asignar los materiales, establecer cuál es la física que vamos a resolver, realizar el mallado, programar y efectuar la resolución numérica y visualizar los resultados, que sería el postprocesado. Esta es la estructura que tiene actualmente el paquete de Software Console. Hay un paquete básico, que es el paquete de Console Multiphysics. Aquí tiene pues todas estas herramientas generales, como son los resolvedores, las herramientas de tipo CAD para crear las geometrías, las herramientas de mallado, etcétera, la herramienta de postprocesado, de visualización de resultados, y después, dependiendo de las necesidades características de cada usuario, pues se pueden ir añadiendo diferentes módulos que amplían, complementan pues las características del paquete básico. Por ejemplo, tenemos módulos aquí en la parte izquierda de tipo eléctrico, donde lo que hacemos es añadir ecuaciones nuevas a las ecuaciones que tenemos disponibles en el paquete básico. Por ejemplo, aquí cuando tenemos módulos de ACDC, pues ya podemos resolver todas las ecuaciones de Bauer completas, tanto dependientes como independientes del tiempo, y añadir materiales eléctricos, etcétera, añadiendo ecuaciones adicionales que no están en el paquete básico. Y así, por ejemplo, también tenemos un módulo de radiofrecuencia, donde tenemos las ecuaciones para la transmisión de ondas de radiofrecuencia. También tenemos un módulo de tipo mecánico, módulo de tipo fluido y módulo de tipo físico. Ya dependiendo de, por ejemplo, el módulo de tipo físico, tenemos ecuaciones típicas para estudiar problemas de corrosión, en el módulo de corrosión, o de electrodeposición. En el tipo fluido, pues tenemos uno general que es CFD, que es Computational Fluid Dynamics, que tiene todas las ecuaciones para este tipo de simulaciones, y después pues, para hacer mezclas o para estudios específicos de fluídica. Hay otros módulos que son estos que están aquí en verde, que son multipropósitos, que lo que hacen no es añadir física nueva, sino añadir funcionalidades nuevas. Por ejemplo, el módulo de optimización añade algoritmos para realizar cálculos de optimización. Estos cálculos de optimización se pueden hacer cualquiera que sea la física que tengamos disponible en nuestro producto. Hay una librería de materiales ampliada, una ampliación muy grande de la librería de materiales básica que viene con el paquete de console, y un módulo de, por ejemplo, de trazado de partículas. Este módulo de trazado de partículas lo que hace son partículas que pueden interaccionar entre ellas mismas y con los campos que hemos calculado. Por ejemplo, si queremos ver pues cómo es el arrastre de estas partículas por un flujo fluido, o cómo se mueven estas partículas que pueden tener carga dentro de los campos electromagnéticos que hemos calculado en el módulo ACDR. Hay otro tipo de módulos que son estos que aquí naranjas, que son de interfaz, que permiten comunicar console con otro software. Los módulos LeafLink son para comunicar console con software de tipo CAD, de forma que puedo utilizar los diseños CAD en mi software habitual y trasladarlo a console y realizar una simulación con el conocimiento sobre el diseño. Esta comunicación es bidireccional, es decir, los cambios que hagan console, una optimización, por ejemplo, me van a aparecer también en el software. También hay una interfaz para MATLAB, donde puedo utilizar las rutinas del software console dentro de un programa MATLAB, etc. Bien, hay muchas historias de usuarios disponibles para ver cómo se ha utilizado, de qué forma y para qué cosas se ha utilizado console efectivamente, que es muy útil a la hora de atacar el problema. Y como ejemplo de cosas que se han hecho recientemente con console, por ejemplo, se ha diseñado un nuevo dispositivo de audición implantable. Eso lo han hecho en Bélgica, en una empresa. Aquí, por ejemplo, Toyota utilizó console también para optimizar topológicamente una placa enfriadora en el motor, encontrar la forma que mejor disipaba el calor, dependiendo de cómo el calor llegaba a esta placa desde el motor.
También la he utilizado, por ejemplo, en Core, dentro de la parte de los módulos de física, para simular baterías de ion litio que fueran capaces de dar la suficiente potencia en aceleración. Y, por último, también he utilizado la NASA recientemente para simular el calentamiento por microondas del suelo lunar para extracción de agua. Se descubrió que había agua en la superficie lunar y una de las formas pues, de obtener agua si alguien va allí, pues sería por calentamiento por microondas. Bien, después de esta introducción general vamos a entrar directamente en el acoplamiento de interacción fluido-estructura. ¿En qué consiste este acoplamiento? Bueno, pues consiste en que tenemos un fluido, una estructura sólida, que puede ser deformable o no, y hay una interacción entre estos campos. Con lo cual tenemos que, generalmente, en casos más complicados, habrá que resolver las ecuaciones de Navier-Stokes, de fluidos, y las ecuaciones de mecánica estructural del sólido. Este acoplamiento entre las dos estructuras tiene una peculiaridad, y es que, por ejemplo, si el sólido se deforma, pues deja un espacio libre que ahora es ocupado por fluido. Y por tanto, hay una malla que debe ser una malla móvil. Y entonces hace falta algoritmos especiales para calcular también la deformación de la malla. Bien, el acoplamiento puede ser en una dirección. Por ejemplo, podemos tener flujo de fluido. Podemos calcular primero el flujo fluido y después calcular la deformación estructural, donde introducimos como dato de entrada cuál es el flujo de fluido calculado. Esta aproximación es buena cuando tenemos deformaciones elásticas pequeñas, es decir, donde despreciamos cuál es la influencia de la deformación del sólido en el flujo. En este caso podemos calcular primero el flujo y después la deformación estructural. Otro caso de acoplamiento, esto se trata de un acoplamiento débil. Otro caso de acoplamiento débil es cuando tenemos una deformación estructural. Por ejemplo, si aquí tenemos una rueda de paleta, aquí abajo, que está agitando un flujo. En este caso es un sólido que experimenta un desplazamiento grande, pero rígido. En este caso aquí lo que estamos despreciando es la deformación de la estructura sólida. Y lo que queremos saber es un sólido rígido que está imponiendo un flujo. Aquí primero calcularíamos la deformación estructural, que sería rígida, y esta deformación estructural rígida serviría de entrada al cálculo del flujo fluido. Bien, pero los problemas más complicados incluye un acoplamiento en dos sentidos. Bueno, después veremos algunos ejemplos de todo esto. En este caso tendríamos que resolver todas las ecuaciones y todas al mismo tiempo. El primer paso sería establecer las ecuaciones de interacción fluido-estructura, que incluirían las ecuaciones para el flujo fluido, que es esta A. Aquí tenemos el paso 1A, aquí tenemos las ecuaciones de Navier-Stokes para fluido, donde un fluido es el campo de velocidad de fluido. Y tendríamos también las ecuaciones para la deformación del sólido, que serían las ecuaciones 1B. Aquí en las ecuaciones 1B tenemos, estas son dependientes del tiempo, todas estas ecuaciones, porque se puede hacer cálculo dependiente del tiempo, donde, por ejemplo, aquí este sigma, aquí tenemos divergencia de sigma sería el tensor de esfuerzo del sólido, ¿vale? Y SV, pues, las fuerzas que actúan sobre cada punto del sólido. Eso ya depende de la ecuación constitutiva del sólido. Es decir, aquí podemos poner sólido elástico, inelástico, viscoelástico, etc. Podemos tener ecuaciones constitutivas de diferentes tipos. Y en el punto C hay otras ecuaciones que son las de moving mesh. Como saben, el método de elemento finito crea una malla en los dominios de donde vamos a calcular, y esta malla tiene que seguir la deformación del sólido. Por lo tanto, tiene que ser una malla móvil. Y son las ecuaciones 1C. Es decir, que tenemos que ir recalculando en cada paso cuál es la posición, la deformación de la malla, no solamente del sólido, ¿no? Que son estos puntos. Entonces, todas estas ecuaciones tienen que interactuar a través de las condiciones de contorno, que son las condiciones de contorno de interacción fluido-estructura. ¿Cuáles son esas condiciones de contorno? Es el punto 2.
pues hay que aplicar las fuerzas del fluido, las fuerzas que ejerce el fluido en los contornos, en la interfaz sólido-fluido. Esas serían las dos A. Aquí gamma, esta gamma mayúscula, es la fuerza que hace el fluido, y esta gamma la aplicamos en el tensor de esfuerzo en la superficie del sólido. ¿De acuerdo? Con lo cual estamos deformando el sólido debido al flujo. El punto 2b es que tenemos que imponer que la velocidad del fluido coincide con las velocidades de la deformación del sólido justo en la superficie también. ¿De acuerdo? De forma que el fluido permanece en reposo en relación con la superficie del fluido. Finalmente, con estas condiciones de contorno, lo que hacemos es ya resolver todas estas ecuaciones con estas condiciones de contorno y con lo demás que queremos imponer externamente, evidentemente, resolvemos y iteramos en cada paso en toda la máquina. Bien, todo esto iteramos hasta que obtenemos una solución convergente. Todo esto se hace dentro de una interfaz que se llama Interaction with Structure dentro del árbol de modelo de pasos. Después veremos los ejemplos como aquí. En el caso de que tengamos desplazamiento del sólido pequeño, veamos complemento débil, podemos simplificar la solución. Primero resolvemos flujo fluido, después calculamos los esfuerzos, aplicamos estos esfuerzos del fluido en el contorno del fluido y después resolvemos la deformación del sólido. O sea, podemos hacerlo, digamos, en pasos separados. Todos estos pasos están automatizados. Es decir, si hay un acoplamiento débil, como en este caso, pues Control lo va a tratar de esta manera y lo va a automatizar. Lo único que tenemos que decirle es cuál es la interfaz entre el fluido y sólido, en nuestro diseño, en nuestro modelo. De la misma manera, también tenemos un acoplamiento del sólido al fluido, cuando tengamos un desplazamiento de tipo líquido grande. En este caso resolvemos primero los desplazamientos de la estructura rígida, y también en este caso tendríamos el desplazamiento de la malla. Después aplicamos que esta velocidad del sólido rígido en el contorno del fluido y resolvemos la ecuación de Navier-Stokes para obtener el flujo de fluido. Esto se hace pues, por ejemplo, hay una interfaz que se llama Rotating Machining, que es maquinaria rotativa, y, por ejemplo, queremos encontrar el flujo laminar debido a esta maquinaria rotativa. Después veremos un ejemplo de este tipo. Bien, ¿qué resolvedores tiene Consol para F6? Bueno, pues los que tienen normalmente, podemos utilizar el resolvedor segregado, que lo que hace es resolver primero, por ejemplo, primero una parte y después otra. Por ejemplo, primero resuelve el fluido, después resuelve el sólido, después resuelve el fluido, y lo hace paso a paso, iterativamente, cambiando uno y otro. Esos son los pasos segregados. O podemos resolverlo totalmente acoplado. Cada resolvedor tiene sus ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, el resolvedor segregado necesita menos memoria porque resuelve menos ecuaciones en cada paso. ¿Qué ocurre? Porque si aparece una inestabilidad y se hace muy no lineal en algún momento, pues puede fallar. El resolvedor acoplado es mucho más robusto a estas no linealidades. Pero, como resuelve todas las ecuaciones al mismo tiempo, pues requiere más memoria. Entonces, también depende de la memoria que tengamos disponible. Y después, pues cada estrategia de resolvedor puede resolverse directamente, es decir, buscando la matriz directamente, o iterativo, es decir, llamando la matriz paso a paso, o sea, iterativamente. Aquí tenemos un ejemplo de cómo la malla se mueve en un ejemplo de este tipo. Aquí vemos el mallado y vemos cómo se va deformando, pues la malla se va moviendo. La malla donde está el fluido se va moviendo también acompañando el fluido. Entonces hay varios algoritmos para mover esta malla que están en texto de cosas. Muy bien, vamos a pasar a ver algunos ejemplos realizados de interacción fluido-estructura. El primero que vamos a ver va a ser este de aquí, donde tenemos, esto es una imagen, donde tenemos un fluido que entra
por la parte izquierda de la imagen y sale por la parte derecha. Y aquí tenemos un poste rígido, perdón, un poste deformable que debido a este flujo se dobla debido a la fuerza aplicada por el fluido en su superficie. ¿Bueno? Entonces aquí calculamos tanto el flujo del fluido en cada momento de la simulación como la deformación del sólido. Bien, aquí tenemos un esquema de cuál es la definición del modelo. Es un modelo en 2 dimensiones, donde aquí tenemos, pues, en la parte izquierda tenemos la entrada inlet, la entrada de fluido, en la parte derecha outlet, la salida. La parte superior e inferior del canal son paredes, es decir, que ahí el fluido está parado. Y después tenemos este poste, que es un poste sólido, pero es un poste sólido elástico. Es decir, que tenemos el módulo de Young, la razón de Poisson y la densidad de este poste. Este poste está fijo en su parte inferior a la pared. Por eso aquí pone en la parte inferior tenemos una condición que es fixed constant. Decimos que ahí la deformación debe ser cero, puesto que está fijo a la pared de abajo. El fluido es agua, ¿de acuerdo? Y entonces utilizaremos pues, las propiedades del agua, la densidad del agua, etcétera, todas esas propiedades para el fluido. Y lo que aquí tenemos es, lo que vamos a calcular es una resolución dependiente del tiempo. De hecho, tenemos una velocidad de entrada que depende del tiempo. Aquí T, U in es la velocidad de entrada y T depende T es el tiempo. Luego depende del tiempo. Bien, los parámetros que utilizamos es U, que es la velocidad media de entrada, y pues la altura del canal. Esto es un microcanal, realmente es un cálculo de microfluídica, y vamos a resolverlo dependiendo del tiempo, es decir, con un rango temporal de 0 a 0,75 segundos y después de 1 hasta 4 en diferentes pasos. Podemos especificar el rango temporal en que queremos hacer. Aquí tenemos una imagen de cómo la malla, esto del resultado lo vamos a ver después de diferentes pasos, pero vemos, por ejemplo, cuando ya se ha deformado el poste, que está aquí coloreado en rojo, cómo la malla ha acompañado la deformación del poste. ¿De acuerdo? De forma que donde estaba antes, ahora hay fluido y tenemos malla que estaba, ahí tenemos malla ahora que estaba dedicada a fluido. Esta técnica de movimiento de la malla se llama Arbitrary Lagrange-Eulerian, que tiene console ya incluida por defecto, aunque hay otras técnicas que también se pueden utilizar. Bien, vamos a ver console. Vamos a compartir console. Creo que ya les debe aparecer console en su pantalla. Bien, vamos a ver simplemente, aquí tenemos ya el modelo hecho, y lo que vamos a ver es, pues, vamos a ver cómo ha sido avanzado. Aquí en la parte izquierda tengo el Model Builder. El Model Builder es esta subventanita de aquí que tenemos a la izquierda que almacena el árbol del modelo. Entonces, aquí en este modelo, esta es una estructura en forma de nodos, que contiene nodos, y en estos nodos vamos a ir especificando vamos a ir programando nuestra simulación. Por ejemplo, aquí en definiciones globales tenemos un nodo que es el nodo de parámetros. Y aquí en el nodo de parámetros, pues especificamos los parámetros que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos un parámetro U, que es 3,33 centímetros por segundo, que es la velocidad media en la entrada, en estado estacionario. Y por ejemplo, este sería un parámetro de tipo físico. También podemos tener parámetros geométricos, por ejemplo, H, que sería la altura del campo. También podemos definir variables. Por ejemplo, aquí tenemos la U de entrada en función del tiempo. O sea, es una variable que depende de otra variable independiente que es el tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Dentro del componente 1, dentro de un mismo archivo de console podemos tener diferentes componentes. Aquí tenemos una sola componente y dentro del componente tenemos un nodo de geometría donde hacemos el diseño geométrico de nuestro modelo. ¿Cómo hemos hecho este modelo? Bien, primero hemos hecho un rectángulo, que sería este de aquí, ¿ves? Que tiene una anchura de 300 y una altura de h, que es el parámetro que hemos puesto. Hemos hecho un segundo rectángulo, que sería este rectángulo que va a ser nuestro poste sólido elástico,
Y después hemos redondeado los picos de arriba de Montana. Bien, una vez que tenemos realizado nuestra geometría, el siguiente paso sería asignar cuáles son los materiales que hay en cada dominio. Bien, en este caso tenemos simplemente dos dominios. El dominio 1, que es este que aparece azul, que es el dominio fluido, donde aquí destinamos, bueno, agua, simplemente hemos puesto, porque su densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico, en la del agua, y su viscosidad es una milésima, bueno, 1 milipascal por segundo, que es la viscosidad del agua. Para el material 2, que es el que está en el dominio 2, como vemos, pues decimos su modo de Young, su razón de Poisson y su densidad, que son los datos que nos hace falta para poder hacer el cálculo actual. Bien, una vez que tenemos la geometría hecha, y hemos asignado los materiales, ya vamos a la física. La física que utilizamos aquí es la física que hay dentro de la interfaz interacción fluido-estructura. Aquí, ¿qué ecuaciones vamos a resolver? Bueno, si nos fijamos, aquí hay una pequeña ventana donde podemos desplegar ecuación y vemos la ecuación que vamos a resolver. Entonces, como vemos, vamos a resolver ecuaciones de dos tipos. La ecuación de Navier-Stokes para el fluido, esta es U fluido, y las ecuaciones de mecánica estructural para el sólido, que es U sólido. U sólido son las deformaciones unitarias, el vector de deformación del sólido en cada punto, y el fluid es la velocidad del fluido en cada punto. ¿De acuerdo? Eso lo podemos ver aquí. Las variables dependientes, ¿cuáles son? Pues son U fluid y la U del U sólido para el desplazamiento. También la presión, y si a lo mejor el fluido es turbulento, en flujo turbulento, pues tenemos que también hallar la energía cinética turbulenta, la razón de disipación turbulenta. Ya podemos, dependiendo también de los tipos de problemas que podamos hacer. Muy bien. ¿Qué es importante aquí? Pues que digamos cuál es qué diferencia aquí con respecto a otras simulaciones, que no son de fluido y estructura. Porque tenemos que decir cuál es la interfaz entre el sólido y el fluido. Porque aquí se imponen las condiciones de consumo que hemos mencionado anteriormente. Tenemos que decir que la velocidad del fluido coincide con la velocidad de la pared. ¿De acuerdo? Y la velocidad de la pared es la derivada de los desplazamientos del sólido por relación. Es decir, estamos diciendo que la velocidad con la que se mueve esa pared es la velocidad que está imponiendo el fluido. ¿De acuerdo? Además, también tenemos que decir que el esfuerzo del fluido coincide con el esfuerzo normal del fluido, tiene que coincidir con el tensor del cuerpo normal del sólido. Donde este gamma mayúscula, es el esfuerzo que impone el fluido. Y sigma es el tensor de esfuerzos del sólido. Luego estamos diciendo que la componente normal tiene que ser la misma en el contorno del fluido y el sólido, en la interfaz entre los dos medios. Bien, bueno, tenemos que decir, en nuestro material lineal, pues coge el módulo de Young del material, la relación de Poisson también, la densidad, y las propiedades del fluido pues son la densidad y del material que hemos complicado. ¿De acuerdo? Las paredes, pues tenemos estas paredes en las condiciones de contorno, estas paredes arriba y abajo, ¿de acuerdo? La entrada de fluido sería este contorno de la izquierda, que hemos señalado, contorno 1, donde decimos que la velocidad normal pues es U-min, que depende del tiempo, que era la variable que hemos definido aquí, como hemos visto, y esto es el perfil de velocidad, un perfil parabólico, ¿de acuerdo? Donde esta I es la coordenada I, es decir, que en este punto arriba y en este punto de abajo la velocidad es cero, porque son paredes, ¿de acuerdo? En la salida decimos que esto sale a presión cero, simplemente, porque es lo que establecemos en la entrada. Y como condición de contorno que nos faltaba, es decir, que aquí abajo tenemos una condición de contorno constante. Es decir, que la U sólido, el desplazamiento del sólido es cero en este contorno de aquí abajo. ¿De acuerdo? Que sería este contorno de aquí. Bien. Bueno, una vez que ya tenemos toda la física
que necesitamos para la interacción fluido-fluido ya está especificada dentro de este módulo. ¿De acuerdo? El siguiente paso es hacer la malla. Aquí teníamos la malla inicial y esta es la malla inicial, pero vemos como Control pues detecta que aquí los campos van a cambiar más rápidamente con la presión y por tanto es un mallado más fino. ¿De acuerdo? De forma automática detecta la zona donde debe hacer un mallado más fino. De todas maneras, este mallado, para los que hayáis usado Console, y como os digo, este mallado lo podemos nosotros personalizar, dependiendo de la física que hayamos puesto, pues lo podemos controlar perfectamente. O podemos controlarlo y podemos utilizar también los algoritmos que tiene Console, por ejemplo, o en parte, ¿no? Bien. El siguiente paso es realizar un estudio temporal. O sea, vamos a reducir el resolvedor de tiempo. Aquí decimos el rango temporal que queremos resolver, con la tolerancia relativa, etcétera. Y bueno, le damos a compute y ya el resolvedor empieza a funcionar. Aquí podemos ver el progreso, vemos cómo va aumentando el tiempo. Bien, esto no tarda mucho en mi ordenador, tarda unos pocos minutos, pero vamos a verlo, vamos a pararlo y vamos a ver el que tenemos ya calculado para no perder tiempo. Vamos a ver los resultados directamente. Bien, aquí una vez que la solución está calculada, podemos visualizar los resultados. Por ejemplo, aquí en esta gráfica tenemos en colores en la parte fluida es el módulo de la velocidad. Y las líneas de corriente son estas líneas rojas que tenemos. Vemos como hay un pequeño vórtice justo detrás de la estructura deformada, de la estructura sólida deformada de la cita. Y en la estructura podemos ver el esfuerzo de von Mises, que es un promedio de los esfuerzos normales que actúan sobre cada cita. Vemos, por ejemplo, como los máximos esfuerzos aparecen aquí cerca de la base del poste vertical. Y vemos como esto es para el último tiempo. O sea, podemos representarlo para diferentes tiempos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos accesibles todos los tiempos de la simulación. ¿De acuerdo? Este es un tiempo inicial. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, la presión. Estas líneas son isobaras. Y vemos también una gráfica por donde aparece la presión máxima, que sería en este punto de arriba. También podemos ver la velocidad de la malla y cómo se ha desplazado la malla. O sea, porque es una malla móvil, como ven, que va siguiendo la deformación. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver cómo se ha desplazado la malla y cuál es la velocidad de la malla. Aquí hay una representación donde podemos hacer representación gráfica en una dimensión. Tarda un poco en salir. ¿Vale? Aquí vemos, por ejemplo, la velocidad de la malla en el eje X. ¿De acuerdo? En el punto superior, están aquí. Vemos cómo va cambiando. ¿Vale? Y también podemos ver, por ejemplo, finalmente un vídeo de cómo ha sido toda esta simulación de penetración. Aquí está saliendo, este es el principio, tiempo inicial, el flujo sale más fuerte, después entra más lentamente el fluido y vemos cómo se dobla y recupera, porque es un sólido elástico, recupera parte de su posición inicial hasta que al final llega al estado estacionario. Muy bien. También podríamos hacer un gráfico de este grupo 2D para ver cómo se deforma la malla conforme se va deformando el sólido también. Bueno.
Bien, aquí lo vemos, la deformación de la malla, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a volver a la presentación. Ya hemos visto este ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo que es también es muy parecido al anterior, de estructura, pero ya, por ejemplo, vemos que podemos incluso simular una estructura oscilante debido a un fluido, a las perturbaciones de, estos son se llaman vórtices de Kalman, y vemos cómo se vibra un pequeño pedúnculo que hay aquí debido a esos vórtices de Kalman que aparecen detrás de una bola. Bueno, bien, vamos a abrir el console de nuevo. Bien, aquí ya tenemos el modelo. Es parecido al anterior, ¿de acuerdo? Es un poco más complicado porque, bueno, por ejemplo, aquí en este caso podemos ver espectro de frecuencia de vibración de, de nuestro. Entonces vemos como, pues, la frecuencia es en torno a unos 5 hercios es la frecuencia de vibración de nuestro, de la parte trasera. Bueno, aquí vemos un tiempo de deformación, ¿de acuerdo? Y para ver, por ejemplo, en este caso, pues, vemos rápidamente, voy a ponerle menos 6 para hacerlo más rápidamente. No hace falta que lo cojamos todo para ver lo que pasa. Y así tarda menos tiempo en el vídeo en generarse. Bien, aquí en esta gráfica vemos cómo efectivamente va siguiendo el movimiento del fluido, la deformación de este sólido elástico. Esto por ejemplo, se está intentando utilizar ahora para extraer energía a través de esta oscilación después de los flujos turbulentos que hay después de obstáculos en el agua, ¿no? Bien, vamos a ver otro tipo de ejemplo de interacción fluido-estructura. Vamos a volver. Esto es una bomba peristáltica, ¿de acuerdo? En los dos ejemplos anteriores hemos visto que, aunque los dos estaban acoplados fuertemente, era un fluido el que deformaba una estructura elástica. En este caso está acoplado también fuertemente, pero es la estructura la que crea el flujo dentro del fluido. Es una bomba peristáltica, es la bomba esta que por ejemplo se utilizan para hacer circular la sangre fuera del cuerpo para purificarla. Entonces esta bomba lo que hace es comprimir externamente pues un tubo de nylon y lo que hace es así tira de la sangre a través de la. ¿De acuerdo? Bien, vamos a abrir este modelo, que es un poco diferente porque en este caso es la deformación, de la estructura lo que hace, lo que empuja el fluido, ¿de acuerdo? Tenemos hasta aquí, ¿de acuerdo? Pero aún así se hace de la misma forma, ¿de acuerdo? Bueno, aquí lo que hacemos es, hay también condiciones de contorno para decir dónde la malla no debe moverse, ¿eh? Por ejemplo, aquí estamos diciendo que la malla en esta parte de aquí no debe moverse en la parte interior, ¿de acuerdo? Bien, aquí es donde especificamos la física y
Y aquí tenemos, por ejemplo, un punto intermedio. ¿De acuerdo? Esta es la velocidad de fluido y vemos también la deformación que tiene la parte de nylon, esta que es externa. Esto es un modelo en 2 dimensiones así simétrico, es decir, que esto lo podemos ver en 3 dimensiones. Sería así, el tubo es de nylon y la parte interior es el fluido. Entonces, la deformación, vamos a verla ahora, cómo sería. Deformamos desde fuera, aquí lo pueden ver, vemos como la deformación va subiendo, y entonces vamos empujando fluido hacia de la parte inferior hacia la parte superior. Bien, en realidad ese empuje de fluido es un empuje en una base de fluido neto, porque primero entra por aquí, pero después cuando vamos ascendiendo sale por abajo y sale por arriba. Lo que pasa es que al final sale por arriba más de lo que entra, por lo cual hay un flujo neto en el sentido en el que nosotros empujamos la bomba. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo un poco más diferente, que sería este de aquí. Aquí tenemos una interacción acústico-estructura, donde también tenemos un fluido. Lo que pasa es que en este fluido no hay un flujo de fluido, sino que hay una onda de presión. Entonces esto se llama instalación estructura acústica, ¿eh? Que también sería un flujo. ¿Qué es lo que cambia con respecto al caso anterior? Pues lo que cambia es que lo que tenemos que resolver en la parte de fluido no son las ecuaciones de Navier, sino son las ecuaciones de la propagación de ondas de presión dentro del fluido. Del sólido sí tenemos que seguir resolviendo la parte de la ecuación de mecánica funcional. Bien, vamos a abrir este ejemplo. De alrededor o de agua, donde aquí ese dominio líquido lo que va a transportar la onda de presión acústica. Y el sólido es el sólido rígido, el sólido elástico deformado. ¿Y qué material tenemos? Pues el fluido es el dominio 1, que es el de la esfera, que es agua, y es un cilindro de aluminio. Entonces queremos ver cómo interactúa la presión acústica con el aluminio. Esto hay una interfaz para interacción acústico-sólida, o sea, sólido y acústico, que tenemos estas ecuaciones que están en el dominio de la frecuencia. También podemos utilizarla en el dominio del tiempo. Hay otra para el dominio del tiempo, por si queremos ver temporalmente, o, por ejemplo, cómo en vez de, por ejemplo, una onda plana, como en este caso, queremos ver un pulso de presión, cómo interactúa con el cilindro. Bien, aquí tenemos, esta es la ecuación de Helmholtz, que me da que describe la presión en cada punto de fluido, y entonces describe el movimiento de la onda de presión. Y aquí abajo tenemos la deformación de fluido, pero en el dominio de la frecuencia en lugar del dominio del espacio. Bien, lo que hacemos es hacer incidir un campo de presión incidente, perdón, para la redundancia, desde la superficie esférica hacia el cilindro. ¿De acuerdo? Y ya está. Y entonces podemos ver el desplazamiento del cilindro debido a esta onda incidente de presión. ¿De acuerdo? Que sería aquí. Este sería el desplazamiento total para
para una frecuencia de 60.000 sería el desplazamiento máximo. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues ven cómo también se puede resolver fácilmente este tipo de problemas de interacción acústica con el sólido. Por ejemplo, aquí tenemos la presión, el campo de presión acústica en la parte, evidentemente, en la parte de agua, etcétera. Esto sería en decibelio, el nivel de presión en, en función en un eje que cruza la esfera, etcétera. Vamos a pasar al siguiente y último ejemplo. Este último ejemplo es un ejemplo de un acoplamiento débil, donde tenemos de maquinaria rotativa, donde tenemos una hélice que es, vamos a suponer que la hélice no es deformable, sino que es un fluido líquido que da vueltas, por ejemplo, en una mezcladora, y entonces lo que hace es imponer un flujo en el fluido que hay dentro de esa mezcladora. ¿De acuerdo? Aquí no tenemos que resolver, en este caso, no hay que resolver las ecuaciones de mecánica estructural. Lo que hay que resolver son las ecuaciones de entrenamiento y imponer que, por ejemplo, en la superficie de las palas, la velocidad de las palas coincide con la velocidad del fluido en ese punto. Bien, vamos a ver este último ejemplo. Con Constant Multiphysics. Y vemos cómo hay una interfaz física para este tipo de problemas. Que es la interfaz de Rotating Machinery. O Machinery. Bueno, aquí tenemos agua, solamente necesitamos agua. Aquí vemos dentro de las palas, puesto que las palas, estas, pues van a ser sólidos rígidos. Entonces, decimos que hay un dominio rotatorio y lo que hacemos es imponer una velocidad, un eje de rotación a ese dominio rotatorio y unas condiciones de contorno aquí de rotating wall en la parte que está en contacto con el fluido. Incluso la parte del eje también está modificada, que está en rotación. No solamente las palas, sino también el eje donde están las palas. Aquí decimos que la velocidad que hemos impuesto a las palas es la velocidad de la pared y que es igual a la velocidad de fluido en ese punto. ¿De acuerdo? Esta es la malla que se utiliza en este caso. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos los resultados. Bueno, aquí podemos ver un corte en 2 dimensiones. Aquí vemos la velocidad de flujo a través de las palas. Aquí tenemos el shear rate, que es la velocidad de formación. La velocidad de formación en cada punto frío. Vemos como la velocidad de formación, evidentemente, es más grande cerca de la superficie de las palas. Estas son las isobaras de presión. Y la velocidad del fluido en estos planos de corte. Bueno, yo creo que se ve mejor si ponemos uno solamente. Sería está aquí. Aquí lo vemos. Y entonces vemos como en este caso realmente es mucho mejor hacer de esta manera, puesto que de hecho ni siquiera tenemos mallado el interior, no tenemos mallado el interior de la pala, solamente la superficie, y no tenemos que resolver ninguna ecuación dentro de la pala rotatoria. Con lo cual nos ahorramos mucho cálculo, en este caso en el que hemos despreciado la deformación de la estructura, que hemos considerado una estructura perfectamente rectangular. Y pues no es esto nada más, de su atención y estoy abierto a las preguntas que quieran
que quieran plantearme. Muchas gracias a todos.